¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que fue anunciado durante el discurso presidencial, la aprobación del proyecto educativo nacional hacia el año 2036. ¿Qué es lo que propone este proyecto educativo? ¿Cuál es la mirada que se tiene al respecto de las políticas en materia de educación? Sobre todo en este periodo y situación de emergencia nacional por el cual estamos viviendo y en el que se viene discutiendo sobre la necesidad de cerrar las brechas en materia educativa, algunas brechas incluso relacionadas con el tema de la tecnología y la conectividad que se han visto durante estas fechas, pero para analizar el tema estamos ya en contacto con Ricardo Cuenca. Él es director del Instituto de Estudios Peruanos, investigador, especialista en temas de educación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Otra Mirada. Muy buenos días, Paco. Muchas gracias por la invitación. Bien, este anuncio que dio el presidente Vizcarra, en primer lugar, ¿se esperaba este anuncio potente para el sector educación en medio del mensaje presidencial, el último mensaje presidencial de Martín Vizcarra, o era un proceso que todavía tenía que seguir siendo analizado, este del proyecto educativo nacional? Mm. A ver, yo creo que hay que ponerle siempre un alto a las cosas, porque si no pueden ir in eternum, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que hubiese esperado un poco más, ¿no? Un poquito más por lo menos. Entiendo que había una cuestión simbólica y además de poder presentarlo en el discurso del 28 de julio, que es el último discurso que tiene el presidente, y eso también tiene un valor, por supuesto. Pero yo creo que este proyecto, que ha sido hecho respetando la tradición que el Consejo Nacional de Educación inauguró en el 2002 de una manera muy participativa, cosa que es absolutamente importante y valioso, justamente por eso estuvo más o menos listo hace algunos meses, y creo que el último tiempo de la epidemia nos ha mostrado algunas cosas que no sé si están del todo recogidas en la reflexión del proyecto educativo nacional, ¿no es cierto? No solo como una cuestión coyuntural, sino como, y ya lo hemos conversado en algún otro momento, Paco, las enormes cuestiones estructurales que la pandemia ha mostrado en el tema educativo, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que no lo he revisado en detalle. Anoche he revisado muy rápido el documento, pero sospecho que no se han incluido todos, entonces hubiese esperado un poquito más, pero bueno, es bueno que lo tengamos también, ¿no? Ahora, el Consejo Nacional de Educación estuvo poniendo en consulta este documento, como bien lo mencionas, al igual como se hizo con el documento anterior, que ya culmina, digamos, su vigencia a partir del próximo año. Eh, Sin embargo, hay algunas voces que están señalando lo que tú mencionas, ¿no? Que debió haberse esperado un poco más, que debió haberse sometido a algunas consultas adicionales, y no sé qué tanto se habrá puesto en consulta la situación, por ejemplo, de esta coyuntura en la cual estamos, ¿no? Esta situación en la que hemos analizado los temas de conectividad, el tema de acceso para todos a una educación pública de calidad. Estos aspectos podrán de todas maneras irse fortaleciendo en el camino mientras se va aplicando el proyecto, mientras se va poniendo en marcha estas políticas educativas. Yo creo que sí, y por ese lado me anima a pensar las dos cosas que yo creo que son los dos elementos que destacaría de este nuevo proyecto educativo nacional. El primero es que, a diferencia del anterior, es un documento mucho menos en modo planeamiento estratégico y mucho más en modo político, digamos. Ujú. Este, no tiene, digamos, la lógica tan estricta que tuvo el proyecto educativo anterior, que tenía objetivos estratégicos, un conjunto de medidas que luego tenían que transformarse en indicadores. Entonces, esto de acá, si bien es cierto, la desventaja es que no tiene todo tan estructurado, la enorme ventaja, que es una oportunidad para lo que mencionas, es que tiene unas grandes orientaciones estratégicas en las que uno podría desarrollar y afinar algunas cosas. Y el segundo punto, que también podría facilitar trabajar esos temas más adelante, es que creo que en cuanto a los contenidos, este PEN tiene dos cosas que a mí particularmente me gustan mucho.
Uno es la clara orientación de la educación como un asunto público. Y el valor de lo público termina siendo fundamental cuando uno quiere establecer discusiones como las que pones, una educación sin desigualdades, por ejemplo. Y lo segundo, en los contenidos, es que hay un énfasis muy particular en el tema de ciudadanía. Y entonces esta idea de una ciudadanía mucho más activa y no solo una ciudadanía política en términos conceptuales, digamos, ¿no? Que sepa que tiene un conjunto de derechos y deberes solo políticos, sino que también la ciudadanía es una forma de vincularte con el otro. Entonces, digamos, estas dos grandes orientaciones me animan a pensar que aquellas cosas que no terminaron de incluirse, porque siempre es posible que no se incluyan cosas, este proyecto educativo ha incluido el tema de interculturalidad y educación sexual y reproductiva, que el proyecto educativo anterior, el que está vigente, no lo incluía. Entonces, porque siempre hay que priorizar unas cosas, pero me anima que algunos de estos temas puedan meterse en esta idea mucho más política y con estos contenidos de escuela pública y de ciudadanía. Precisamente el proyecto educativo plantea, desde su mismo nombre, ¿no? Desde su mismo nombre, vida ciudadana, ¿no es cierto? Que plantea, señala el documento que nos ha llegado también, que todas las personas convivan y ejerzan su libertad y responsabilidad. Importante, sobre todo cuando estamos a puertas del Bicentenario y se está hablando mucho de este discurso, ¿no? De una ciudadanía plena, de una ciudadanía con capacidad de poder ejercer sus derechos y de poder también cumplir con sus deberes, ¿no? Un tema que en esta emergencia nos ha saltado también a la cara, este tema de la empatía, del poder cumplir con algunos deberes también para poder cuidarnos y protegernos, y también exigir a un Estado el cumplimiento de los derechos, ¿no? Que debería ser un punto importante dentro de la formación educativa. Sin duda, de acuerdo, y además porque creo que también como consecuencia de esta epidemia, de la emergencia sanitaria, hemos estado tratando de hacer análisis del Estado o del comportamiento social, pero no de algo que yo creo que es fundamental, que es donde se refleja el ejercicio ciudadano, que es el vínculo entre el Estado y la sociedad. Es la manera como el Estado se acerca a la sociedad y cómo la sociedad establece un vínculo con el Estado. Esta idea que solo puede, digamos, reducirse a las cosas mínimas como son, no sé, pues votar o ser elegido, pagar mis impuestos, obedecer en la medida de lo posible las normas, pero sin embargo hay otro tipo mucho más fino de relación entre la ciudadanía y el gobierno que se ha demostrado ahora que no hemos ido construyendo, ¿no? Por ejemplo, medidas del Estado que necesitan un tejido social, que necesitan de la acción social para que puedan funcionar, porque de lo contrario solo pareciera una imposición directa, ¿no es cierto? Y entonces, si no hay un Estado fuerte y no hay un tejido social fuerte, la relación entre ellos va a ser absolutamente nula, ¿no? O la idea de que la ciudadanía también es la posibilidad de poder organizarme para colocar temas de discusión en la agenda pública. Y para eso necesito canales, y para eso necesito mecanismos, y necesito instancias. Esa relación no se termina de fortalecer y creo que esta es una buena oportunidad para tener claro el diagnóstico que no se pudo, que hay que hacerlo, y en ello me anima nuevamente a pensar que el proyecto educativo nacional haya acertado en esta idea de poner énfasis en un tema de ciudadanía, ¿no? El tema del presupuesto, Ricardo, que es un tema que se ha discutido y que incluso desde el Congreso trató de aprobarse, ¿no es cierto?, sin cumplir con los requerimientos necesarios. Esta propuesta, esta política de Estado de incrementar hasta el 6% el presupuesto para el sector educación, debería estar contemplado en esta mirada hacia el 2036. Suponemos que seguramente para el 2036 ya debería ser mucho mayor el presupuesto, pero hemos logrado avanzar hacia esa meta de llegar al 6% para el 2021. ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que se debe hacer teniendo en cuenta nuevamente un escenario que no teníamos previsto, que es esta emergencia sanitaria? Yo soy como muy cuidadoso con ese tema del 6% en el PBI, ¿no es cierto? Que ha terminado siendo una buena bandera de lucha
por mayor presupuesto para la educación, que es más simbólico que real. No solo porque no se pueda destinar o no, sino porque creo que hay maneras mucho más justas de imaginarse qué es lo que debo incluir como presupuesto en la educación, ¿no es cierto? Que sea un compromiso, porque puedo llegar al 6%, imagínate, y eso no garantiza que con mayor 6% la educación deje de ser desigual, ¿no? Y entonces hay otras fórmulas que ya porque podría haber dicho que son 5%, que son 11%, no sé. Por ejemplo, en Brasil empezó a trabajarse mucho una idea de un indicador de gasto por estudiante por nivel. Es decir, no es lo mismo la inversión que tiene que hacer el Estado para una niña en una escuela multigrado que para un chico en una escuela urbana en Lima, ¿no es cierto? Y eso es el estudio que hay que hacer para ver si necesito capaz 9% y no 6%, o necesito 4 si lo invierto para reducir las brechas, ¿no es cierto? Entonces, como mi principal preocupación son las desigualdades, yo creo que estos grandes agregados, y por eso es que fui un poco crítico con la idea del PBI, a pesar de que algunos estuvieron en desacuerdo conmigo, no me dice nada de compromisos reales para reducir las desigualdades, ¿no? Me dice que hay una promesa que hay que alcanzar, que creemos que es la que debe ser, pero no me garantiza tener efectivamente una inversión que sea una inversión que busque reducir las desigualdades. Ahora, ¿qué compromiso político crees tú que existe en el gobierno actual, ¿no es cierto?, en ese gobierno actual para impulsar las políticas que se vayan a plantear en este proyecto educativo? ¿Y qué tanto puede alcanzar o no esta propuesta del Pacto Perú para precisamente encajar el tema de la política educativa con miras a lo que pueda venir después del 2021? Empiezo por el final, Paco, porque creo que lo que planteas es bien interesante en términos de la evaluación política del gobierno, ¿no? Este Pacto Perú, que fue vendido por lo menos presentado en el discurso como un pacto político, creo que más bien en su contenido es un nuevo pacto social, más que pacto político, ¿no? Y si lo tomamos por ahí, nos alivia un poco pensar que la precariedad política que tenemos queda fuera del juego y entonces no estamos a merced de estos vaivenes tan precarios que hay en la política, ¿no? Con esta fragmentación que hay, con esta polarización en algunos casos, con la ausencia de instituciones sólidas, y entonces me anima a pensar que va por ahí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esa línea, creo que otra vez la acción social, la demanda social, la organización social podría ser mucho más un mejor aliado para poder echar a andar algunas de estas ideas del contenido del llamado Pacto Perú, ¿no? Porque de lo contrario va a pasar lo que creo que va a pasar, es decir, este gobierno efectivamente tiene tiempo hasta abril del próximo año. Luego, entre abril y julio, después de las elecciones, incluida la segunda vuelta de por medio, el gobierno, digamos, ya no tiene mucha capacidad para hacer cosas, ¿no? Y entonces quedan muy pocos meses, en unos meses muy complejos, porque son meses de emergencia sanitaria todavía, y entonces yo me apoyaría muchísimo más en establecer unas redes sociales que ayuden a exigir y a demandar con una ciudadanía más activa, como propone el PEN, que algunas de estas políticas que están incluidas ahí se cumplan, ¿no? Y acompañadas con otras políticas también de desarrollo y de inclusión social, ¿no? El tema alimenticio, el tema laboral, por ejemplo, para los padres, para los profesores, ¿no? Acompañado de varias cosas más allá de solamente el criterio educacional, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, cuando yo reclamo que a veces mucha gente, incluido la mayoría de políticos, dicen que la educación es importante, yo digo que esto es una importancia muy retórica, porque los problemas de la educación no pueden ser solo solucionados con políticas educativas, ¿no es cierto? Y allí tienen que entrar todos los temas de interseccionalidad que has mencionado, pero además de intergubernamentalidad, ¿no es cierto? Es el vínculo entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, y en esta matriz cruzada con los sectores, es lo que realmente le generaría un lugar importante a la educación como
motor para democratización y desarrollo del país, ¿no? De lo contrario, va a pasar lo que ha pasado. Algunas políticas son mejores que otras, algunos programas son mejores que otras, pero la situación de la educación sigue más o menos siendo la misma, ¿no? Ujú. Muy bien, Ricardo, como siempre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y por haber dado algunas luces de lo que es este proyecto y estaremos seguramente conversándolo después ya de la presentación y cuando tengamos mayores alcances también de cómo este proyecto va a irse insertando en la vida nacional, porque son 15 años por lo menos los que tiene planteados, que es más incluso que el proyecto anterior, 15 años planteados frente a lo que es el tema de la política educativa. Como siempre, muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Paco. Nos vemos. Y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web, www.otramirada.pe. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook y Twitter también, como Otra Mirada. Hasta la próxima ocasión.